Pasa a vosotros, hermanos. El pastor Gamaliel de Mexicali, Baja California, México, tomando un tiempo para exponer la preciosísima palabra de Dios. Es un honor para mí tomar la palabra de Dios en mis labios. Es un honor para mí meditar la palabra de día y de noche. Y aquí está nuestro hermano Yáñez ya arribando. Me da gusto que tengo un compañero puntual. Le damos la bienvenida a Sam Denise, al pastor Yáñez. A ver, hermano Yáñez, mándame la solicitud para que se parta la pantalla y compartir contigo la emisión de este día. Saludamos a Saraí Cruz y a todos nuestros hermanos que se vayan uniendo. Vamos a hablar ahora de la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya te la mandé, dice el hermano. A ver, no me ha llegado, pero yo te voy a invitar. Se supone que ahí te estoy invitando. Porque ahí te invité. Vamos a ver si te llegó. Dime si te llegó. El hermano Yáñez de Mamos Lake. A ver, te voy a agregar. Aquí te estoy agregando. Ya. Ahí está. A ver, con la magia de la tecnología. Paz de Cristo, mi hermano Yáñez. A ver, hermano, deja agarro la Biblia. Bueno, estamos saludando a todos los que están integrando, a Arturo Santos y a todos los que nos siguen en vivo, que les interesa el tema del famoso arrebatamiento de la iglesia, que ya he explicado que tomé el título porque es popular, no porque esté planteado como doctrina un arrebatamiento encima de la resurrección, etcétera, ¿no? Saraí Cruz, hermanos, saludos, le pido de sus oraciones y la de mi familia, mi hogar. Dios obre en mi vida. Oraremos, hermano Saraí. Los martes tenemos oración y también oramos todos los días. ¿Cómo estás, mi hermano Yáñez? ¿Listo para el recorrido de la palabra de Dios? Bendecido, hermano. Qué bueno. Voy a leerte un comentario del hermano Germán, es miembro de aquí de la congregación, para comentarlo y enseguida entramos a la palabra. Mira lo que dice Germán del último video que grabamos. No sé si los has visto, los últimos dos, pero dice Germán, muy claro, pastor. Después de haber escuchado todos sus videos y las claras enseñanzas con las toronjas, los datos históricos, cotejar con las diferentes versiones y la concordancia y hacer notorias todas las añadiduras a los textos de Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17, me asombra la resistencia que hay en no reconocer el claro falseamiento que hacen del tema. Ver que aún pastores se resisten a ver lo que realmente dice la Biblia de este tema tan importante, pregunto, ¿qué impide o por qué la resistencia a reconocer lo que realmente planteó el apóstol Pablo acerca de la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia? ¿Hay algo que cause esta resistencia? Digamos, algún poder, o solo se trata de ego. ¿Habrá algún efecto cuando la iglesia que se aferra al pretribulacionismo llegue al tiempo de la gran tribulación y vea que no fue arrebatada? Estaría bien que algún día hablara al respecto. Saludos y bendiciones. Bueno, aquí Germán está comentando sobre las implicaciones de la doctrina. Germán, te voy a dar mi opinión, y solamente es una opinión, y a ver qué dice nuestro hermano Yáñez. Todos tenemos un poquito de ego cuando se trata de reconocer que estábamos equivocados en algún punto. Esto lo hace el esposo con la esposa, incluso lo hacen los maestros. Yo he estado de alumno en clases, por ejemplo, de electricidad, y cuando el maestro se ha equivocado en un concepto que él mismo había enseñado, pero se le fue la palabra, pues, maestro dijo esto. Ah, sí, claro, rectifica con cierto desagrado, ¿no?
todos batallamos, Germán, con el ego, pero ahora necesita ser muy honesta la persona para decir, bueno, examinando todas las evidencias, voy a revisar el tema, voy a reestudiar el punto, porque me han movido aquí el tapete. Yo no había mirado que toda la iglesia iba a ser arrebatada, no solamente los vivos, y todos los detalles, ¿no? Otros lo verán, pero precisamente por ese ego no lo aceptarán en público, pero se quedarán con aquella cosa en la mente y probablemente cambie. Mientras más encumbrada esté la persona, mientras que se diga maestro, conferencista, va a ser más difícil reconocer, porque se va a necesitar más humildad para reconocer. Eso hablando del ego, ¿no? Ahora bien, hablando del compromiso que tiene con su organización, es probable que si él empieza a negar el rapto pretribulacional, los pastores lo señalen como hereje. Ahí van ya los intereses de la santa organización, que lo puede señalar, lo puede echar afuera, lo puede señalar de hereje, ¿no? Y realmente sí se pueden perder amistades. La Biblia dice de los fariseos, algunos de los fariseos creyeron en Jesús, pero no lo confesaban por no ser echados de las sinagogas. Entonces puede haber un interés, intereses creados, y también hay un ego aquí. Permítame ya terminar mi comentario. Un ego teológico en este sentido, ¿no? Permítanme la frase. Como yo ya había trazado toda una doctrina de que la iglesia desaparecía, y lo prediqué por años, y debatí y dije, entonces, pues ahora se me va a hacer muy difícil reestructurar una serie de enseñanzas que estaban conectadas, y se me va a derrumbar el edificio teológico. Y es doloroso para la mente, porque queda la persona confundida, o tiene que rehacer una casa que ya tenía construida. Hermano Yáñez, ¿qué opinas tú? La opinión que tienes tú es muy congruente, hermano. Hay muchas cosas que los detienen al aceptar, ¿verdad? La verdad bíblica acerca de la venida del Señor, ¿verdad? Es muy congruente lo que estás diciendo. Aparte, hay un peligro en ellos porque están en cierta forma torciendo la palabra del Señor, hermano, porque ellos han inventado una oportunidad más. Tú lo sabes, que se dejen de decapitar al no marcarse. Entonces, han inventado algo que no está en la escritura. Entonces, eso es un peligro muy grande. Aparte de lo que tú has dicho, eso ya es no ir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Entonces ya ha venido una idea humana, o sea, voy a decirlo así, humana, para no emplear otra palabra, ¿no? para no herir a lo sensible de los que escuchan, ¿verdad? La sensibilidad. Entonces, lo que no dice la escritura no lo tenemos que decir, no tenemos que inventar. Entonces, por eso, bueno, hoy decía una hermana, ¿verdad? No nos hagamos muchos maestros, ¿verdad? Y yo sé que concienzudamente cada pastor, tu hermano como otros pastores, concienzudamente estudian la palabra del Señor, y a veces no hablan ciertos temas porque no los han entendido todavía, ¿verdad? O sea, no se ha llegado a una, sino un 100%, o sea, no una entera comprensión del tema, y por eso
pastores como tú, pastores como otros hombres, no tocan temas, ¿verdad? Para no errar, porque el errar en la escritura es delicado, ¿verdad? No estamos condenando a nadie, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que hablemos conforme a la palabra del Señor. Y esa es mi opinión al punto, Dani. Sí, no, excelente. Tocabas el punto de cuándo se puede caer en blasfemia, ¿no? Porque si solamente por la sangre de Jesús la persona puede ser redimida, enseñar que por la sangre de tu propio cuello vas a ser salvado, pues estás blasfemando la doctrina de la salvación en Cristo Jesús. Hay otro dato que me viene a la mente hablando de esta resistencia. Tenemos ahorita lo que se llaman maestros de Biblia, teólogos. El título les estorba porque, mira, si yo digo, hermano Yáñez, que soy un teólogo, aunque pues tú sabes que eso no existe en las escrituras, ¿no? Si yo digo yo soy un teólogo y luego tú me preguntas, a ver, teólogo, ¿qué de este tema? Y yo te digo, mira, no lo domino, espérame, déjame estudiar, entiendo algunas partes, entonces tú dirás, pues, ¿qué clase de teólogo es este, no? Es decir, hay una, para no ofender, pues, gente que se dicen teólogos que por el mismo título están obligados a saberlo todo. No sé si me explico. Entonces ellos te saben de pe a pa, desde Génesis, Apocalipsis, te lo saben todo y lo que no lo inventan. Cuando en realidad los profetas, los apóstoles de la Biblia no lo sabían todo, hermano Yáñez. Daniel dijo, ¿qué será el cumplimiento de esto, Señor? Daniel, anda, mira, no te toca a ti saber esto. Pasarán muchos y sigue tu camino. Espérate, no te toca a ti, tú te vas a ir a dormir con tus hermanos. Y cuando llegue el cumplimiento del tiempo, vendrá la revelación. Pero el teólogo está obligado a explicarte cuántos demonios bailan en la punta de un alfiler. Sí. El apóstol dijo, nosotros no hablamos con palabras de humana sabiduría. Fíjate el cuidado que tenían ellos, hermano. O sea, ellos tenían mucho cuidado en lo que hablaban, lo referente a la doctrina, a lo espiritual. Nosotros acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Entonces, se refería al conocimiento espiritual, ¿verdad? El cual ellos hablaban, predicaban a la gente que no conocía. La gente que conocía, ¿verdad? Eran muy cuidadosos en hablar, ¿verdad? No en hablar lo que el Espíritu les decía que hablasen. O sea, no inventaban, ellos nunca inventaban cosas, hermano. Entonces... Sí, estás diciendo la verdad, o sea, la Biblia, los escritos de los profetas se trataban con mucho respeto. Ayúdame, Señor, no entiendo. Ah, no, ahorita cualquier muchacho que se gradúa como licenciado en teología cree que sabe los misterios del reino como si fueran las tablas de multiplicar. Entonces, esto les obliga, es parte del ego, ¿no? Yo tengo que saberlo todo. Mira, hermano Yáñez, yo estoy tocando el tema hasta donde lo sé. No, yo no te voy a, nunca me vas a oír a mí que te diga, no, pastor, mira, yo, no, mañana te explico todo. No, yo el Apocalipsis me lo sé, pero como, no, pastor, con temor y temblor, a ver, mira, para no contradecir este texto, no le puedo añadir al texto, no le puedo inventar al texto, no puedo cambiar el texto. Pastor, esto es muy serio. La escritura se toma a veces a la ligera. Mira otro caso, un hermano que toda la vida ha escuchado del rapto misterioso y se aprendió todo, que no toca tierra, que esto y que el otro, y que esta es diferente que aquí, porque mira para allá, y se dan unas enojadas cuando tú lo frenas y le dices, a ver, espérame, el texto no dice eso. No, sí dice, no dice. O sea, en la mente
tienen un planteamiento que a fuerza de haberlo repetido por años, ellos sinceramente creen que es así y se enojan y te llaman hereje cuando le dices, el texto no está diciendo eso. Sí. Sí. O sea, hay un adoctrinamiento a base de palabras de los predicadores y la gente a veces no se da cuenta que están repitiendo conceptos de hombres. Sí, hay predicadores muy famosos, hermano, que por la fama quieren saber todo y tienen respuesta para todo. Oh, sí. Bueno, hay uno muy conocido, hermano, que para todo lo consulta, ¿no? Tú lo has oído y sí es un buen enseñador, pero para todo le preguntan, hermano. O sea, oí una pregunta que le hicieron, ¿qué hago si mi novio me deja? Óyeme, pues. No, a mí también me gustaría saberlo todo como ellos. Sí, me gustaría saberlo todo, pero no lo sé todo, pastor, definitivamente. Entonces, han hecho fama de buenos enseñadores, de buenos predicadores. Entonces, por su ego, como tú dices, el ego tiene que ver mucho. Yo tengo respuesta para todo. Y todo lo que ellos dicen, hermano, resuena en el ámbito cristiano, hermano. Y son famosos y buenos conferencistas. El ámbito cristiano, el mundo cristiano, les cree todo. Sí. O sea, Por haberlo dicho ellos, ¿no? Estamos viviendo en un tiempo, hermano, de que todo lo que digan ellos es, es la verdad de Dios. Y no es así. Tenemos que pasarlo por el filtro que es la Biblia, ¿no? O sea, Claro. el filtro es la Biblia. Mi hija, la menor, me preguntó, papá, ¿y cómo sé que la Biblia es la verdad? Qué buena pregunta, ¿eh? No, ¿cómo sé que la Biblia es la verdad? Digo, mi respuesta fue muy sencilla, hermano. Digo, la Biblia es la verdad porque ahí habla Dios, es el libro que Dios dejó. Y si tú lo quieres creer, lo puedes creer, y si no lo puedes creer, yo no puedo hacer nada. Sí, es Simple cuestión y de fe. sencillamente, porque yo sé por la fe que la Biblia es el manual, la palabra de Dios, la que me instruye, la que me dice la verdad, la que me lleva a la eternidad. Entonces, yo ya lo creí. Digo, hija, si tú no lo crees, entonces para ti la Biblia no va a ser la verdad. Simple y sencillamente. O Sí, sea, ahí entonces, está. Y el filtro. aplicado a los enseñadores, hermano Yáñez. Mira, yo aquí voy a confesar algo. A mí la escritura me fascina y yo respeto mucho la palabra de Dios. Hay cosas que no sé, pastor, y estoy orando para que el Señor me las enseñe. Y si me las quiere enseñar bien, y si no, no voy a inventar nada. Pero yo no respeto que un teólogo graduado de no sé dónde y no sé cuál, digo, cuando veo que no reconocen lo que está escrito o que lo saben todo, no, perdóneme, pero no. Mis respetos para un buen maestro, porque los hay, que dicen, mira, aquí dice la Biblia, esto armonizan las escrituras de una manera maravillosa, y digo yo, vaya, esto es Biblia, es mis respetos, porque esto es la palabra de Dios. Y cuando hay zonas oscuras, dice el maestro, te voy a dar mi opinión. Esto no lo tomes como que es, mira, yo entiendo esto porque pues no lo sé todo, pues qué bonito, un hombre respetuoso de las escrituras. Pero cuando yo veo que alguien lee el texto y luego lo niega, me desilusiona mucho, pastor. Creo que estoy perdiendo mi tiempo con una persona que no se inclina ante las escrituras. Amén. Amén. Bueno, vamos al tema, hermano Yáñez.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Aquí, para hacer un breve resumen, la doctrina de la resurrección, al tiempo que el apóstol le escribe a los de Tesalónica, ya estaba probada y ya estaba, mira, estaba anunciada, tú lo sabes, pastor, ya estaba anunciada por los antiguos. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, dijo, por ejemplo, Job, ¿verdad? Varios, Daniel, bueno, no fue Daniel, sino fue Gabriel el que le dice a Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero todo eso eran declaraciones como fantásticas, que se creían por fe, porque lo dijo Job, porque lo dijo un ángel del cielo. Pero la verdad es, hermano Yáñez, que estamos ahorita delante de una doctrina difícil, totalmente difícil. Es más, es una doctrina increíble. Cuando Pablo mencionó la justicia y esto, dice, mencionó la resurrección, aquel rey le gritó, estás chiflado. Bueno, chiflado no dijo, pero dijo, estás loco, Pablo, estás loco. O sea, ¿cómo los muertos van a volver a resucitar? Por eso, cuando leemos que aquí en la primera de Tesalonicenses, el apóstol les dice que los muertos van a resucitar, los exhorta recordándoles, miren, estos no son cuentos. Si usted cree que Jesús murió y resucitó, bueno, en base a eso, nos va a levantar a nosotros. El argumento está basado en la resurrección de Jesús. A ver, primer punto, ¿qué te parece ese planteamiento? El argumento no es una doctrina que yo pueda inventarme, decir, bueno, a mí se me ocurre que los muertos van a resucitar invisibles, por ponerte un ejemplo, ¿no? A ver, pregúntese en base a qué está planteada la doctrina de la resurrección. Y la respuesta es muy clara. La doctrina de la resurrección está fundamentada en la resurrección de Cristo. ¿Estamos de acuerdo ahí, pastor? Así es, hermano. San Pablo dijo, hablando también de la resurrección en 1 Corintios capítulo 7, dice, si Cristo no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra predicación, vana es aún nuestra fe. Entonces, el fundamento del evangelio es la resurrección. Correcto. Mira qué buen punto has tocado. No solo el fundamento de la resurrección de nosotros no son las escrituras del Antiguo Testamento, aunque la anunciaban, pero el fundamento de nuestra resurrección es que Cristo resucitó. Y no solo de la resurrección de nosotros, sino de la resurrección del fundamento de todo el evangelio. Ahí le diste al clavo. Antes de que se me entonces, o sea, ¿cómo Dios puede hacer justicia? O sea, por medio de la resurrección, hermano. La gente dice, no, es imposible que los muertos resuciten. Sí, porque la gente no conoce a Dios y se excusa en su pecado para no ser castigado. O sea, ¿cuándo Dios va a castigar? Cuando haga justicia. Ahorita nadie puede hacer justicia, hermano. Ni nosotros, hermano. Sí, sí, pero nadie se va a escapar.
porque Él va a Pero juzgar a vivos y muertos. y a muertos. Entonces, la gente dice, nada, están locos, se muere y se acabó todo, por eso hay que hacer lo que nos dé la gana. No, 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 no es así. Aparte de que ellos se excusan en eso, Dios en la conciencia les dejó la conciencia de pecado, la conciencia de que están mal. Entonces, no van a tener excusa. Ellos se excusan, dijo San Pablo también allá en el capítulo 2 de los Romanos, o en el capítulo primero, no me acuerdo muy bien. Los que no conocen a Dios se excusan unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se excusan? Porque quieren hacer lo que les da su gana. Y no podemos hacer lo que nos dé nuestra gana, hermano. Ni la gente de allá afuera puede hacer lo que le dé su gana. Hay leyes que castigan la injusticia aquí en la tierra, pero viene la justicia de los siglos, ¿no? La justicia de Dios, que no se compara a la justicia terrenal. De los hombres. Correcto. Entonces, mira, desde el principio de estos videos, pastor, yo planteé algo que muchos batallan para aceptar porque están intoxicados con la repetición de un arrebatamiento invisible que tiene atrás de este título millones y millones de dólares en los programas de Biblia Today y los libros de Tim LaHaye dejados atrás. Claro, entonces el famoso arrebatamiento se sacó de la palabra harpazo y se nubla la doctrina de la resurrección, de tal manera que ahorita un pastor muy quitado de la pena te dice, los que resuciten en el arrebatamiento. Mira qué frase tan chueca, tan torcida, porque arrebatar a la iglesia es simplemente tomarla de la tierra y subirla a las nubes para que reciba al Señor. Es un acto de tomar, nada más. La doctrina de la resurrección, o lo que hace posible el ser arrebatados, es que los muertos se van a levantar. Ahora bien, ¿quién pesa más, pastor? A ver, desde el punto de vista, si me permites la expresión, desde el punto de vista teológico, ¿quién pesa más? ¿El 99.9% de los muertos en Cristo que duermen en el polvo de la tierra o el milloncito que esté vivo cuando Cristo aparezca? No, no, pues los muertos en Cristo, hermano. Por supuesto, porque se presenta la resurrección como la bendita esperanza. Entonces, notemos, por favor, que el título de la doctrina del arrebatamiento es un título falso, que se le ha dado un peso que Pablo nunca le dio. Le están dando un peso a un adjetivo de ser arrebatados, pero ¿por qué? No porque esté así en la Biblia, porque ellos elaboraron sobre eso, que nos vamos y nos vamos para ahí. Y como los muertos no dicen nada, y los que estamos vivos aquí nos damos la mayor importancia, ¿no? Entonces la doctrina ya no es la resurrección, sino el arrebatamiento. Y se hacen preguntas mal formuladas, los que resuciten en el arrebatamiento. Punto número uno, pastor. Yo no puedo hablar de una doctrina de la resurrección como a mí se me antoje, que van a resucitar invisibles, que de seguro van a desaparecer los muertos. Mira, el único material que yo tengo es estudiar la resurrección de Cristo, porque ni siquiera nos vamos a referir a la resurrección de Lázaro, porque Lázaro volvió a morir. El texto dice, nosotros nos levantaremos a la semejanza de su resurrección. Y hay otro texto que dice, el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, vivificará también nuestro cuerpo muerto. O sea, ¿dónde estudiaré cómo van a resucitar los muertos? No te queda más que estudiar la resurrección de Cristo
Y así como la de él, así va a ser la de nosotros. No tienes más material de dónde echar mano. Cambio. Sí, la palabra de Dios dice, Cristo las primicias, hablando de la resurrección, hermano Gamaliel. Cristo las primicias. ¿Qué estaba diciendo? O sea, que Él fue el primero de la resurrección. Correcto. Que venció en su totalidad la muerte, hermano. Eso quiere decir el texto, que venció en su totalidad la muerte. O sea, la muerte a Él no lo pudo vencer, a Lázaro sí, a Él no. Cristo las primicias. A nosotros nos venció la muerte, dice. Y luego, los que son de Cristo en su venida. Es lo que está Dice, diciendo aquí. El mismo Señor dice que... descenderá del cielo y resucitará a los muertos en Cristo. Y Corintios, te estoy citando citas que están en Corintios, ¿no? Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo, ¿qué? Van a resucitar, ¿qué? En su venida. Claro. Sí, es evidente que el que los va a resucitar es Cristo. Yo le resucitaré. Mira qué bonito, pastor, qué bonito. El mismo Señor, con aclamación, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mira, pastor, vámonos por partes, dijo Jack el Destripador. El primer planteamiento, hermanos tesalonicenses, ¿quieren saber de la resurrección? Pues no son palabras mías. Así como Cristo resucitó. ¿Usted lo cree? Si lo creemos, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, de la misma forma, porque Él resucitó, nosotros resucitaremos. Entonces, ¿dónde se puede basar el pastor Gamaliel y el hermano Yáñez para explicar esta frase? Los muertos en Cristo resucitarán primero. A ver, ¿resucitarán invisibles? ¿Se les podrá tocar? ¿Se les podrá ver? Bueno, yo no tengo derecho a inventar nada. Tenemos que ir a ver cómo resucitó Cristo, con qué cuerpo vino y si resucitó invisible, como dicen los testigos de Jehová. Sí me explico, ¿no? Aquí hay una, el planteamiento de Pablo es, así como Cristo, si usted ya lo entendió, lo creyó, así va a pasar igual. Ahora bien, aquí, pastor, dicen los eruditos que la carta a los tesalonicenses se escribió primero y que la carta a los corintios se escribió después. Es muy probable que tengan razón, aunque nadie puede saberlo, porque estos son... o sea, datar la fecha de un libro es difícil. Hay veces que sí es evidente porque el mismo libro te da el empadronamiento de fulano o estaba de Tiberio de gobernador, etcétera, ¿no? Pero cuando no, se hace un estudio y dice, bueno, más o menos, probablemente, en el 70 y tantos, se envió la carta a Tesalónica. Vamos a aceptar que la segunda de la carta a los Corintios se envió después. A mí me parece que sí concuerda, porque en primer lugar, aquí te está diciendo lo que va a suceder cuando Cristo venga, los muertos resucitan, los vivos son transformados y luego juntos son arrebatados, pero no te da mayor detalle de la resurrección. La frase, porque si creemos, te está diciendo, toda la iglesia lo cree, yo lo creo, tú lo crees, pero pareciera como que cuando le envía la carta a los de Corinto, él ahí extiende la explicación de la resurrección y otra vez se basa en la de Cristo. Vamos allá, pastor.
a la primera de Corintios capítulo 15, dando por sentado que es una glosa, es una explicación del punto, cómo resucitarán los muertos, con qué cuerpo vendrán y todo, ¿no? Jorge Villarreal, Cristo, las primicias, y después nosotros resucitaremos también. Ok, bendiciones, amén. Hermano Jorge, Dios te bendiga. Déjame saludar, pastor. Emilio González, sí, Pablo Hernández, Blanca Cruz, sí que Cristian Velázquez, Nelson Fernando Ortiz, Angie González, López Tey, Galileo Quesada. Un saludo, Galileo. Estuve viendo tu testimonio, qué bonito. Este joven Galileo es buen estudiante de las escrituras. Francisco Acosta, Dios te bendiga, hermano Francisco. Mariachi Cristiano Donay, de Torreón, Coahuila, de allá. Oye, pastor, es tu gente que te está viendo. Mi familia también está en Torreón, todos mis tíos. Elvia Aguilar, Miguel Medina, muy bien, apóstol. Uy, uy, uy. Mira, ahí, mira, imagínate que me llego a creer que soy apóstol, pues me va a afectar el ego. Ya me afectó. A ver, Miguel, borra eso. Miguel. Oscar Cruz de España, Guillermo Zamudio, René García, Berta Valenzuela, Hilario Ramírez, Arturo Santos, Ramón Ramírez. Bueno, ahí estamos, pastor. Entonces, la doctrina de la resurrección no está en el aire, está basada en la resurrección de Cristo. Vamos, primera de Corintios 15. A ver, pastor, dale lectura y vamos comentando poco a poco, desde el verso 1. ¿Hasta cuál, hermano? A ver, desde el 1 al 8. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pastor, y que el verso 3, vamos a hacer una pausa, porque Pablo dice, yo les he predicado, Corintios, lo que yo recibí, porque Pablo no fue testigo de la muerte, ni de la resurrección. Tú sabes que los 12 apóstoles fueron los testigos, y él se convirtió después, hasta después de la muerte de Esteban. Entonces dice, lo recibí. O sea, lo escuchó, lo creyó. El asunto es que a él se le apareció después Cristo en persona en el camino. Y llegó a ser el apóstol Pablo, ¿no? Pero hablando de que fue sepultado y que resucitó, él no fue testigo. ¿Verdad? Pero vamos a las apariciones en el verso 5, adelante. Dice, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, hasta el 8. Esos versos son... Y luego dice el verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y luego dice el verso 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pastor, ahorita Pablo está haciendo un recuento de la doctrina de la resurrección, el fundamento. Él no se va hasta atrás de los allá con los apóstoles, ¿no? Pablo sabe las escrituras, por supuesto. Él sabe que los apóstoles, por eso dice,
murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras, pero él no fue testigo. Pero a él lo que le tocó es verlo vivo. Verlo vivo. Mira, pastor, nosotros ahora vemos la doctrina de la resurrección con un sí, con un amén, con fe, lo creemos, aunque Cristo no se nos ha parecido. Pero vamos a ponernos por un momento en el lugar de los apóstoles, porque mira, es que a veces perdemos de vista esto, pastor. Nosotros vemos el Evangelio ya explicado y hay cosas que todavía no están muy bien explicadas, pero de todos modos los puntos principales ya los tenemos: murió, resucitó, se apareció. Pero en el tiempo de Jesús ni siquiera ellos aceptaban que tenía que morir. O sea, no era fácil mirar el cumplimiento de lo que estaba escrito allá. Y el punto de la resurrección, vamos a ese punto, ¿no? Ya cuando muere, batallaron mucho para aceptar que había resucitado. Mucho, batallaron para aceptar que había resucitado. Ahora yo te voy a formular una pregunta. ¿Cuál es la evidencia de que un ser humano resucitó? O sea, tú lo viste que lo mataron, lo enterraron, y yo te digo, mira, mataron a Juan, enterraron a Juan, pero resucitó. ¿Cuál es la única evidencia que te puedo presentar a ti que Juan resucitó y está vivo? ¿Qué te parece la pregunta? La evidencia, o sea, nosotros estamos en una diferente posición que los apóstoles, hermano. Muy diferente. Sí. Muy diferente porque nosotros no miramos al Señor. Y ellos no lo creían, hermano, porque nadie, quiero comentar esto, nadie había vencido a la muerte. En el Antiguo Testamento había resucitado gente, pero se había vuelto a morir. O sea, nadie había obtenido la victoria sobre la muerte. O sea, la evidencia que los apóstoles tenían es que ellos lo vieron resucitar. O sea, resucitó el Señor. O sea, lo vieron con sus ojos. Juan dijo, lo que nuestros ojos miraron tocante al verbo de vida. ¿Por qué dice verbo de vida? Porque Jesús venció a la muerte. Entonces, lo que nuestros ojos miraron tocante al verbo de vida, o sea, ¿y qué habían mirado? O sea, que ese Jesús había vencido a la muerte. Entonces, la evidencia que ellos tenían es que ellos lo habían mirado y ellos eran testigos oculares del milagro de que un ser humano como ellos había vencido a la muerte, ya no había vuelto a morir. Se les apareció, aquí están las marcas en mis manos, mete, Tomás, tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino que creyente. Entonces, ellos fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo y por ellos daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. Ahora nosotros, hermano, aquí va el poder del Evangelio, el poder de esa palabra que está viva, o sea, que nos engendró fe para nosotros creer que Cristo, pues, yo lo creo, o sea, claro. es el poder de la palabra, es el poder del Evangelio. Nosotros no lo hemos mirado, pero nuestro espíritu lo cree y sabe que resucitó. La fe que tenemos nos hace creer que eso es verdad, o sea, que no es una fábula, ¿verdad? Bueno, yo preguntaba por la evidencia, no de nosotros, aunque hay varias evidencias, pero poniéndonos en los zapatos de los apóstoles. Hay algo bien curioso aquí, mira. Jesucristo resucitó a Lázaro, ellos fueron testigos, ya tenía 3 días de muerto, 3 o 4,
4. Ya apestaba y ellos vieron cuando Jesucristo le llama, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, dice la Biblia, salió, resucitó. Nada más que Lázaro es resucitado por Jesús. La viuda, el hijo de la viuda de Naín es resucitado por Jesús. Ellos habían visto resurrecciones. El detalle está en esto. Jesucristo resucitó por sí mismo. Dice él, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Este detalle es bien importante porque nosotros no vamos a resucitar por nosotros mismos. A nosotros nos va a resucitar Él. ¿Ok? Entonces, pero Jesucristo dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hermano Yañez, yo tengo poder para poner mi vida, pero no tengo poder para volverla a tomar. Si la pones, ya te moriste. Yo no puedo resucitar. Entonces, este es un punto muy interesante porque a veces leemos y no entendemos lo que leemos. Siempre Jesucristo dijo él, siempre declaró que él resucitaría por sí mismo. Decía, me matarán, pero al tercer día resucitaré. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él resucitó por sí mismo. Entonces ahí está el punto que tú estás diciendo, que él venció la muerte. Entonces cuando matan a Cristo, aquellos se asustan, lloran, Pedro le niega, Juan le seguía de lejos y estaban desalentados. Ninguno de ellos tenía poder para ir a decirle a Jesús, levántate, como, o sea, porque para empezar, ellos recibieron la virtud del Espíritu Santo hasta que Jesús se fue. Entonces, que se haya levantado por sí mismo, ellos batallaron mucho para entenderlo. Pero el punto era, pastor, que si yo te digo mataron a Juan y lo enterraron, y yo te digo está vivo, tú necesitas que se te aparezca y si es posible necesitas tocarlo, ¿no? Y hay otra prueba. Verlo, tocarlo y otra prueba, comer con él. Mira, la prueba de verlo es, está muy bien, lo miré vivo, pero probablemente me está jugando una mala pasada el cerebro. Eso es lo que le pasó a Tomás cuando le decían, ha resucitado el Señor. ¿Y sabes qué dijo Tomás? No, estos están alucinando y de seguro que tienen una psicosis colectiva. Y era bien trucha Tomás. Muchos acusan a Tomás, pastor, no, pues este incrédulo. Quiero que sepas que todo lo que sucedió ahí es para nuestro beneficio. Entonces dice Tomás, sí, ustedes dicen que resucitó y que hemos visto al Señor. Sí, dijo, yo también, yo necesito verlo. Pero no solo verlo, quiero tocarlo. No vaya a ser que sea un fantasma, una alucinación de mi parte. Entonces hay 3 pruebas. Verlo, tocarlo y comer con él. ¿Andaba mal Tomás o estaba bien en su razonamiento? No, porque él no estaba cuando el Señor se les apareció, hermano. La escritura lo dice, y el Señor sabía eso. O sea, los otros creyeron porque se les apareció. O sea, se les apareció a los 11, dice que no estaba Tomás. Entonces, para ellos,
Ellos ya lo habían visto, Tomás no lo había visto. Entonces él dijo, hasta que no lo vea y lo toque y ponga mi mano, mi dedo en sus manos, en los agujeros, y mi mano en su costado, entonces creeré. Entonces, Tomás era incrédulo porque él no estaba, hermano, ahí cuando se apareció el Señor. Nosotros sí, para ellos ya era fácil porque, ¿por qué? Porque ya lo habían visto ellos, ya había estado el Señor con ellos, y le dicen a Tomás, dice, no, hasta que no lo vea yo, voy a creer. Entonces, si nos ponemos en la posición de Tomás, aunque el Señor le dijo que no sea incrédulo, pero el Señor también sabía que Tomás no estaba ahí con ellos. Los otros creyeron porque ahí estaban. Cuando les anuncian, hermano, las mujeres que han visto al Señor, tampoco ellos creyeron. O sea, hasta que el Señor tiene que aparecerse, ¿verdad? Para que sea una prueba contundente para ellos, porque ellos eran los testigos de la resurrección, hermano. Dice, nosotros fuimos testigos de su resurrección. Entonces, ellos tenían pruebas contundentes. ¿Para qué? Para decir que Jesucristo estaba vivo. Claro, esa palabra que estás usando me gusta mucho, pruebas contundentes. El escritor inspirado dijo, estuvo apareciéndoseles por espacio de 40 días con pruebas indubitables, indudables. Entonces, hay aquí varias pruebas. Mira, nosotros acusamos a Tomás, mira este incrédulo. No, no, no. Tomás era bien trucha. Sí era incrédulo, pero su actitud nos sirvió a nosotros y el Señor usó la incredulidad de Tomás para evidenciar su propia resurrección. Pruebas indubitables es, a ver, al Señor hemos visto, pues habrán alucinado. Yo necesito verlo, pero no solo verlo, yo quiero tocarlo, a ver si no es una aparición, un fantasma. Pero hay otro dato ahí, pastor. Dice, si no metiere mis dedos y tocare, ¿qué es lo que está haciendo Tomás al exigir los hoyitos de los clavos? Tomás está diciendo en pocas palabras, no vaya a ser un doble, no vaya a ser alguien que se le parece. Yo quiero asegurar, porque yo lo vi cuando lo clavaron, y yo lo vi cuando el soldado le picó, a mí no nadie me va a engañar. Yo necesito verlo, tocarlo, pero asegurarme que sea el mismo cuerpo que pusieron en la cruz, no me lo vayan a cambiar. Es lo que está haciendo Tomás. Me gusta la teología de Tomás. Sí. ¿Verdad? Aún, hermano Gamaliel, las mujeres que fueron ahí, dice, ellos pensaban que se habían robado el cuerpo, hermano, que se habían llevado el cuerpo de ahí. La mujer le dice, dime dónde le pusiste. Entonces, no es que se lo habían llevado, es que ya había resucitado entre los muertos. Entonces, tampoco creían. ¿Por qué? Porque nadie se había levantado de los muertos, hermano. Ningún ser humano había vencido a la muerte, que es la que tenía atado por el pecado a la humanidad. O sea, no podían resucitar. Entonces, aún las mujeres pensaban que alguien se había llevado el cuerpo. Le dijeron al hortelano, dime dónde le pusiste. Bueno, ahí me estás contestando lo que la respuesta que yo buscaba, porque los pretribulacionistas te van a vender una resurrección incorpórea, invisible, intocable y en oculto. ¿De dónde sacarán esa doctrina? ¿Quién sabe? De Tim LaHaye, de los libritos de Tim LaHaye, o de algún predicador eufórico que no predica las escrituras, sino el librito dejados atrás. No, no, no. La doctrina de la resurrección te dice
que los cuerpos que murieron o el cuerpo que murió es el mismo cuerpo que se va a levantar, pero para ya no volver a morir, sin corrupción. Pero la evidencia de la resurrección es tocar el cuerpo del resucitado, mirar el cuerpo, tocar el cuerpo y si es posible comer con él. Por eso cuando el apóstol, esta prueba mira, la prueba de verlo es para decir, pues esas son palabras tuyas. La prueba de tocarlo es para decir, no es una aparición, no es una alucinación. La prueba de comprobar que los hoyitos de los dedos y el costado no me han cambiado el personaje, es el mismo que murió. Y por último, la prueba de comer con él es... Lo conocían, hermano, se dice que tenía una forma peculiar, hermano, de compartir el pan. Sí. No sé cuál forma sería, hermano, pero ellos conocían su forma del Señor comer con ellos. Ajá, entonces, pero también estaba probando algo. No soy un fantasma. Sí. Tengo carne. Tengo huesos. Pero no tengo sangre. A ver, vamos a leerlo en Lucas 24, porque la doctrina de la resurrección es esa. Nada de que cuerpos, espíritus saliendo de las tumbas, el día del arrebatamiento, dicen, y los cuadros que se venden tan caros, los espirititos así, medios fantasmagóricos, saliendo de las tumbas. Esa no es la doctrina de la resurrección, señores. Esa es la doctrina de Tim LaHaye. Espíritus saliendo de las tumbas, ¿qué es eso? El cuerpo es la evidencia. A ver. Lucas 24. Vamos a darle media hora más, pastor. ¿Estás dispuesto media hora más? Sí, hermano, yo ya. Vamos adelante, pues. A ver, bendícenos con la lectura desde el verso 33 en adelante. Dice Lucas 24:33, dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Esa es la doctrina de la resurrección. Pastor, ellos espantados pensaban que veían espíritus. Número uno, el espíritu es invisible. Realmente la traducción aquí literal es, pensaban que veían un fantasma. Ajá, una aparición.
punto concuerda con los cuadritos del arrebatamiento inventado. El arrebatamiento sacado de la palabra harpazo, magnificando un acto de trasladar a la iglesia hacia las nubes a recibir al Señor, ignorando la gran doctrina de que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo? No me interesa. No me interesa. Son espirititos invisibles que salen así de las tumbas y nadie se va a dar cuenta. Pero no salen espíritus en la resurrección. Salen cuerpos, pastor. Ese es el punto número 1. No resucitan espíritus. Resucitan cuerpos. A ver tu comentario. Amén. No, pues está claro, hermano, no es una resurrección invisible, ¿verdad? O un arrebatamiento secreto, ¿verdad? De los o sea, ¿cómo en secreto? O sea, la Biblia dice que todo ojo le verá. O sea, entonces Dios está escondiendo a su iglesia. No, la Biblia dice, hermano, que va a ser una resurrección hasta como la del Señor, o sea, igual van a resucitar. Dice que se levantarán de los sepulcros. San Juan lo aclara muy bien, los que están en los sepulcros. ¿Quiénes están en los sepulcros? Los cuerpos de los cristianos que se fueron con esperanza, oirán la voz del Hijo de Dios. y saldrán. y se levantarán, sí. O sea, ¿para qué? Para ser glorificado ese cuerpo, ¿verdad? Para ser glorificado que de ese cuerpo mortal que está ahí, a darle inmortalidad a ese cuerpo. Ya salen sin corrupción, dice el apóstol Pablo cuando lo explica. Los muertos serán levantados sin corrupción, pero el punto es que el pretribulacionismo te dice, mirad los espirititos saliendo de las tumbas. No van a salir seres invisibles de las tumbas, van a salir cuerpos de carne y hueso sin sangre. Sin corrupción. Sin sangre, ajá, porque aquí dice, mirad mis manos, verso 39, y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos. Tú no te puedes inventar una resurrección como a ti te pegue la gana o como Tim LaHaye te lo quiere pintar. Tú tienes que estudiar la resurrección de Cristo, si fue invisible, si fue corporal, si era palpable, si se podía ver, si se podía tocar. Pero ¿cómo oyes a los predicadores? Los muertos en Cristo resucitarán primero. 0 comentarios. Desaparecieron de la tierra y luego todos van a decir, se los llevaron los ovnis. Oye, ¿qué doctrina es esa, pastor? Cuando los millones y millones de hijos de Dios e hijas de Dios que duermen van a salir de las tumbas. Va a ser un día terrible, pastor. Un día terrible. Bueno, yo creo lo que dice la Biblia. No creo en el cuento del rapto magnificado y falseado. Totalmente de acuerdo, pastor Gamaliel. Ahí está el detalle, ¿no? Mira, no te puedes inventar. Por eso precisamente se pelea que todo es en un momento, en un abrir de ojo, como diciendo, nadie se va a dar cuenta, serás trasladado. No dice serás trasladado en un momento, serás transformado, que es diferente. Sí, seremos transformados. El traslado es otra cosa, el zarpazo es una cosa y el alazo es otra. Eso lo expliqué en el video pasado. Pero, pastor, lo que me está interesando a mí en este punto es que hay escrituras donde dice la Biblia
muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, porque Él es el que nos va a resucitar, pues. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. La iglesia va a ser glorificada juntamente con Él el día de la resurrección. Toda la creación está esperando ese día. Pero estamos hablando de cuerpos, pastor. No estamos hablando de espíritus invisibles. Qué milagro, hermano, qué milagro va a suceder en la venida del Señor, la regeneración, la regeneración de todas las cosas. Sí. Mira, aquí, pastor, y antes de que se nos vaya el tiempo, verso 39, mirad mis manos y mis pies. Si alguno quiere anotar cómo es la resurrección es visible. Mirad. Número 2, palpad. La resurrección es palpable. Número 3, los resucitados van a tener carne y huesos, pero sangre no. Ahí es donde se enlaza. Carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Es una cosa que también se ha falseado mucho y se ha como confundido, porque bueno, yo mismo creí, voy a confesar aquí en público, que yo mismo como predicador decía, ni la carne ni la sangre, pero no dicen ni. Ese ni yo se lo metía como se lo meten muchos predicadores. Entonces yo decía, a ver, ni la carne ni la sangre. ¿Será que la sangre se va sola? ¿Se quiere meter al cielo sola la sangre? Y la carne se va por otro lado. Pero ni la carne ni la sangre. No, no está diciendo ni. Está diciendo carne y sangre. O sea, carne que depende de la sangre. O carne que vive por la sangre. Ahí te va un texto. Levítico 17:10. Vamos a Levítico 17:10 para entender que en la resurrección son cuerpos pero sin sangre. Ahorita son cuerpos con sangre porque la vida de estos cuerpos está en la sangre. Pero Jesucristo ya la había derramado en la cruz del Calvario para la vida de nosotros. Entonces Él se levanta sin sangre, aunque con cuerpo. A ver, Levítico 17:10, pastor, ¿qué dice ahí? Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Verso 11 también. Ajá. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida de esta carne está en la sangre. Por eso está prohibido comer sangre, ¿no? Usted sabe que si se nos baja la presión o se te para el corazón, adiós, adiós. Porque mientras circule la sangre, tenemos vida, pero el día que se pare de circular o que sea derramada, se te fue la vida. Jesucristo empezó a ser azotado y el soldado le picó. Sabemos que le picó el costado para asegurarse de que hubiese muerto. Los comentaristas dicen que la lanza le entra por el costado, pero le estaba alcanzando el corazón. O sea, lo quería, perdón por la expresión, porque es para nuestro Señor Jesucristo, pero si hubiese una duda de que no hubiese muerto, lo quería rematar. Le quería dar el golpe de gracia, ¿no?
y ellos, como soldados experimentados, sabían que la parte más esencial es el corazón. Entonces le picó para asegurarse. No era malo el soldado, pastor. Lo que pasa es que era el trabajo de ellos y incluso era rutinario para ellos quebrarle las piernas a los crucificados para que se acelerara su muerte y se acabara la chamba de estar esperando que se mueran estos. Les quebramos las piernas y vámonos recio. Morían por ahogamiento, dicen los especialistas en el tema, ¿no? De los doctores. Pero el Espíritu de Dios movió al soldado para que no le quebraran las piernas, pero dijo, de tomo yo a hacer mi chamba, ¿no? Con esta lanza le pico, me aseguro, porque estaba escrito que hueso no quebraréis de él, ¿verdad? Pero la sangre fue derramada. Entonces, ¿cómo es un cuerpo de un resucitado? Pues como fue el cuerpo del único resucitado, el único ejemplo que tenemos. Yo no puedo inventarme otra doctrina, pastor. Sí, correcto. ¿Verdad? O dime tú de dónde saco una resurrección invisible, o de dónde me invento que nadie se va a dar cuenta cuando los cuerpos salgan de las tumbas. Es una doctrina torcida, hermano. Por la razón que tú quieras. O sea, la Biblia es explícita, hermano. ¿Cómo vas a decir algo que no dice la Biblia? Entonces, podemos decir las razones y conocemos una razón muy verdadera. No la queremos mencionar, ¿no? Pero, pero la conocemos. O sea, algo torcido no viene de Dios, es del otro. ¿Es del diablo o de la mente del Sí. natural, verdad? Viene, o sea, nuestra, el torcer la Biblia nos mete en problemas. No con el hombre, o sea, no con nosotros, directamente con Dios, porque estás predicando algo que Dios no dijo, estás enseñando algo que Dios no dijo. Entonces, los que entendemos lo que la Biblia dice, tenemos que refutar esa enseñanza que está torcida. Sí, está torcida. Si una persona que nos está escuchando quiere entender Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, los muertos en Cristo resucitarán primero. No le pregunte a Tim LaHaye, no le pregunte a un teólogo pretribulacionista. Vaya y estudie la resurrección del que es nuestro campeón. Así como resucitó él, así resucitarás igual tú. No tienes de dónde echar mano para inventar una resurrección invisible que nadie se va a dar cuenta y todo esto, ¿no? Claro, hay objeciones a lo que estamos planteando, que cuando Jesucristo resucitó, nomás se le apareció a los suyos, y todo eso lo vamos a ir contestando poco a poco, pero para que veas, Yáñez, cómo hay sí. Tú me hiciste leer una escritura de las apariciones. Ajá. Se le apareció a los apóstoles, pero no nada más a los apóstoles, leímos en la escritura dice, a más de 500 hermanos. O sea, fíjate, hermano, no sé, por supuesto, allá había, o sea, ¿cuántos hermanos habría? Dice que él se le apareció a más de 500. Sí. O sea, quiere decir que había más de 500, ¿no? O sea, mucho más de 500 ya por lo que Jesucristo había predicado, por lo que Jesucristo había enseñado. O sea, ya había un gran número de hermanos, hermano, en la fe. Sí. Quizás no manifiestos en su totalidad, pero la Biblia dice se le apareció a más de 500 hermanos. Entonces, lo fuerte de la resurrección es la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? A los creyentes en ese tiempo. O sea, los creyentes de ese tiempo nos transmitieron
lo que ellos miraron, nosotros lo queremos por la fe, porque la palabra de Dios engendra fe, hermano. Sí, aunque tenemos algunas pruebas, tenemos, por ejemplo, el Espíritu Santo, que fue dado después que Él resucitó y ascendió, porque cuando ascendió ha derramado esto. El que tenga el Espíritu Santo en su vida, tiene la prueba de la resurrección en sí mismo. Vamos a ver los contextos, ¿no? Pero mira, hermano Yáñez, entendamos que los cuerpos naturales que dependen de la sangre, o sea, toda carne depende de la sangre, la de las aves, la de los peces. Cuando el Señor sopló aliento de vida, fue el hombre en ánima. Ahí viene el vocablo animal, el hombre animal o animado, que se mueve, ¿no? Y aquí conviene aclarar, cuando la Biblia dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pues unos Juan el Bautista, otros fulano, el profeta, y tú, y ustedes. Y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre. Está diciendo simplemente, no te lo reveló un humano. ¿Sí, no? Mi Padre. Cuando ahora vamos a avanzar un poquito en el punto de la carne y la sangre, ¿no? Cuando en Efesios 6 dice, tomad toda la armadura de Dios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tú investigas la frase y dice, porque no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, potestades. Son seres, tienen cuerpos visibles, palpables, y también se pueden hacer invisibles. Dominan los dos ámbitos, pero no tienen sangre. Tienen carne, tienen huesos, eternos, traspasan paredes, pueden comer. Los ángeles comen. ¿No se comieron un cabrito allá con Abraham? Pero no me interesan a mí los ángeles. Me interesa a Cristo, porque Él vino a participar de carne y sangre. Pero cuando la dejó en la cruz la sangre, dejó la sangre. Nada más. Y ese cuerpo que había estado clavado en la cruz se vuelve a levantar inmortal. Sin sangre. Fíjate, hermano, dice, por cuanto los hijos, el texto que está citando. Hebreos capítulo 2. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Dice, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por la muerte. Y para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo. O sea, el imperio. Aquí se trataba de destruir el imperio de la muerte. O sea, y el único que lo podía, los hijos participaron de carne y sangre, pero ellos no podían destruir el imperio. O sea, tenía que venir el cumplimiento, ¿verdad? De que Dios iba a tomar forma humana. Estamos hablando del Dios eterno. Dice, él también participó en lo mismo. ¿Quién? Dios. Claro. Entonces, por cuanto los hijos de Dios, ¿verdad? Los profetas, tú sabes, todos. Del Nuevo Testamento. Entonces, dice, él también, porque los hijos no podían destruir la muerte. Entonces, dice, él también participó de lo mismo, de carne y sangre, cuerpo mortal, pero el propósito era ¿qué? Destruir la muerte para que los hijos pudieran ¿qué? Vencer. O sea, por medio de él. Por medio de él.
Cristo somos más que vencedores. Ajá. Y fíjate, pastor, que hay que ser bien exactos en esto. Así como Cristo resucitó, ni más ni menos, así igual vamos a resucitar. Pero no es correcto decir igual si nos ceñimos al término bíblico. El término bíblico exacto, y yo amo la palabra, la exactitud de la palabra, es seremos semejantes a Él. Iguales no, pero semejantes a la semejanza de su resurrección. Todavía me acuerdo esta palabra semejante en las lecciones de la primaria, el triángulo equilátero, no sé cuántos lados son, 30 por el ángulo interior, o 60, son 30, no recuerdo, a ver quién nos corrige aquí. Pero uno semejante, uno puede ser muy grande y el semejante es más chiquito, pero tiene las mismas medidas a semejanza del otro, ¿no? No son iguales, pero son semejantes. Entonces, hay que entender que si tú empiezas a predicar una resurrección invisible de espíritus, estás falseando las escrituras, te estás inventando un concepto que no existe en la Biblia, y todo por decir que la iglesia se tiene que ir antes de la gran tribulación. Dijo una hermana, la hermana Carolina, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Ah, ya entendí, dice, no quieren sufrir. Hermana Carolina, yo tampoco quiero sufrir. Nadie. No, no, Pero, no, no. hermano, pero, o sea, desde que nos entregamos a Jesucristo, hermano, sufrimos por el rechazo de los que no creen en Jesucristo. O sea, este sufrimiento es llevadero porque tenemos, hermano, una esperanza. O sea, podemos llevar el sufrimiento porque hay un premio, hay un galardón, o sea, hay una recompensa. O sea, todo sufrimiento tiene una recompensa, hermano. O sea, no sufrimos en vano, o sea, no peleamos esta batalla de la fe en vano, sino el Señor nos va a dar la recompensa y la recompensa es la vida eterna. O sea, Sí. vale la pena sufrir, o sea, si Dios nos permite entrar en ese tiempo, hermano, Dios nos va a ayudar. Sí, el Señor, el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Cómo? No me pregunte cómo. Es por la misma operación con la cual puede sujetar todas las cosas. Él lo va a hacer. Eso no podemos contestarlo. Lo que sí podemos contestar o comentar es lo que está escrito aquí. Sin sangre. Carne y sangre no pueden dar. Porque un cuerpo que depende de la sangre, como el que muy bien conocemos, lamentablemente, Pastor Yáñez, lo único que yo conozco es este caparachón que se enferma, que está débil, que está feo. De eso te puedo hablar. Y fíjate, ni siquiera de eso te puede hablar la ciencia bien, menos elaborar detalles de una resurrección que todavía no la hemos vivido. Pero sí podemos hablar de la doctrina porque un personaje ya resucitó sin sangre por nosotros, aunque con cuerpo. Y aquí está la gran confusión, porque cuando Pablo aborda el tema de la resurrección de Cristo, habla de cuerpos espirituales. Y ahí está el detalle, dijo Cantinflas, porque mucha gente postula que al hablar de cuerpos espirituales te está hablando de algo invisible. Pero el cuerpo Bueno, espiritual, bueno, mira, ahí están las hermano, sucesiones y ahí están el cúmulo de ideas que se nos vienen a nuestra mente natural, porque es un tema es extraño que, para nosotros. es que nuestro cuerpo no es como el de los ángeles, hermano. Los ángeles son espíritus. Tú bien, la escritura lo dice. Son espíritus. Ah, nosotros, no, la creación del ser humano fue muy diferente a la angelical. Nosotros tenemos un cuerpo, este,
un cuerpo que está limitado, hermano. Sí, Entonces, por lo espacio y por el glorioso, tiempo. lo glorioso aquí es que ese cuerpo, hermano, va a ser resucitado sin corrupción. O sea, entonces el cuerpo de nosotros es muy, cuando venga la resurrección, es muy diferente, quiero pensar así, es muy diferente al de los ángeles, ¿no? Porque Cristo viene y resucita nuestro cuerpo mortal. Si morimos, ese cuerpo va a ser resucitado, hermano, va a ser inmortal. Dios lo va a hacer inmortal ese cuerpo humano. Ahora, ¿por qué? Bueno, todo eso hay que verlo. Ahí te va el torito, pastor. Dice el Señor, los hijos de la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios. Ah, ahí está el torito para ti cuando dices que no son iguales que los ángeles. Fíjate, como los ángeles, como en una semejanza. Acuérdate que la creación celestial es muy diferente, hermano, Sí, sí, sí. a la creación. Yo concuerdo ¿Cómo? contigo. Con, Por ejemplo, semejantes, nosotros semejantes al Señor, ¿no? Semejantes, no iguales. semejantes. Ok, los ángeles no pueden ser semejantes a nosotros. Hay diferencias grandes. No, 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 ahí está. Si aquí nada más estamos comentando para desglosarlo mañana porque ya se nos acabó el tiempo. Pero Oh, ya. ya pero es bien interesante el tema, pastor. Y les decimos a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo en el punto, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo? Estudie la resurrección del Señor. Pregúntele a Pablo, no le pregunte a Tim LaHaye. Una pregunta, Sí, ya fuera del tema, porque ya se nos fue el tiempo. Los pastores que conoces ahí, hermano, como el que canta contigo, ¿cómo le dices? el hombre anónimo. Ok, bueno, es tu amigo, ¿verdad? Es tu amigo, aparte de pastor. Y Hermano el otro Genaro. hermano, Genaro. Okay. Sí. Oye, invítalos, hermano, me gustaría oírlos. Ah, no, pues quiero que sepas que están filosos en la escritura. No, pues, yo me quiero imaginar, o sea, son amigos tuyos, ¿no? O sea, son pastores y estaría bueno que los invitaras algún día en pantalla. A lo mejor están muy ocupados, no sé, no sé, o no son tan, no sé, no Son les buenos gustará salir maestros, pero no son tan cibernéticos. son de la antigua. Sí, batallo para invitarlos, pero creo que el pastor Genaro sí puede tomarme la invitación. ¿Sabes? El que quiere, el que sí me hace jalón y batallé poquito para convencerlo, porque antes pues, no le gustaba mucho el Facebook, al hermano Ramón Millán. Ese también tiene muy filoso el asunto del estudio de la Biblia. De repente me sorprende el hermano Millán. Él sí me puede acompañar, probablemente Genaro también puede acompañarme. El hombre anónimo, muy ocupado, el hombre anónimo. Sí. Pero mañana le seguimos tú y yo, entre tanto que me consigo a Genaro o a Ramón Millán. Sí, hermano, yo cuando, cuando me mandas y no contesto es porque ando haciendo algo urgente. Pero yo ahí estoy, pero me gustaría, se miran que son tus amigos y me gustaría escucharlos, ¿no? O Ah, sea, tienes la curiosidad. me gustaría escucharlos porque es bueno escuchar a los pastores de tiempo, hermano, no, Oh, sí, no, no, no. no. Escuchar al pastor Genaro es algo muy interesante. Más Y lo a, escuché, sí, a Genaro lo escuché en un seminario y me pareció muy interesante su prédica o su enseñanza que dio en el seminario de discipulado que tenías. no, no, no. Genaro es maestro juntamente conmigo. Él le gusta mucho Hay temas que tiene predilectos, pero creo que este tema lo toca muy bien. Déjame conseguírmelo del lunes en adelante y de una vez hacemos el anuncio.
me estoy consiguiendo al pastor Nava, pero en Está este caso digo yo, pues el pastor Nava lleva mucho, es un hombre sabio de Dios, y yo nada más voy a estar como instigándolo a ver qué le sacamos, ¿verdad? Él va a traer los temas y yo le voy a hacer preguntas y lo voy a tener ahí. En unas 2 semanas nos lo vamos a conseguir. Hermano Yáñez, es un gusto, es un honor compartir la palabra. La palabra es maravillosa y qué bueno que te diste el tiempo. Nos vemos, primero Dios, si el Señor nos presta vida mañana para seguir con el tema. Hermano, mañana tengo servicio yo. Ah, pues a ver si me consigo a alguien más o le doy solo un ratito y pasado mañana. Sí, no te garantizo porque después del servicio comemos ahí con los hermanos y mañana tenemos servicio normal los jueves. Ah, qué bueno saberlo. Ahí me saludas al pastor. Amén. Te voy a estar siguiendo en la mañana la tacita de café y si hay, pues, todo eso. Gracias, hermano Yáñez. Amén. Bendiga.